Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues aquí estamos, firmando las dedicatorias del libro de Christopher Nolan. Enseña tu parte, enseña tu cara. Que son 2 libros en uno. 2 libros en uno. De verdad, son 2 libros en uno, que es tochito. Su versión y la mía del amigo Christopher Nolan, de su cine, de sus influencias también con el cómic, y son 2 visiones del director. Que además no solo os recomendamos, sino que os conminamos a que adquiráis en la dirección que os vais a poner, que nos vamos a poner abajo. Sobre todo que leáis su parte, que es la que interesa, aunque él diga él luego... va de modesto. No, pero luego dirá que no, yo es que... El modesto serio, Joker va de modesto. En serio, el Joker en este caso recomienda, por vuestro bien y por vuestra salud, que leáis su parte. Su parte es la más organizada, la mía es la más disparatada, o sea que... Eso dice, pero creo que nos conviene bien. No le creáis. Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir firmando. Adquirid el libro, creo que os merecerá la pena, y es su parte es muy buena. La mía es lo que es. La suya es mejor. Venga, va, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues aquí estamos para hablar de El Gran Showman, que es el musical, de estas navidades. Nos pongamos como nos pongamos. Después les diré cómo haría yo mi musical de las navidades, pero vamos a hablar de la película, en primer lugar. Y hay que decir que a mí me ha sorprendido gratamente. Me ha sorprendido gratamente. Yo no soy aficionado a los musicales. No es que no me guste ningún musical, ¿vale? Hay musicales que sí me gustan. Por ejemplo, por citar algunos, Chicago es un musical que me gusta. Me parece que me gusta. Old as Jazz también, de Bob Fosse, también me gusta. Empieza el espectáculo. El Muro es para mí uno de los... el gran musical. Pero digamos que los musicales al estilo Hollywood y demás, pues bueno, quizá Un Americano en París, me parece interesante, pero no es un género que a mí me entusiasme demasiado. Y a pesar de todo, me metí a ver El Gran Showman, la película de Hugh Jackman, la última película estrenada de Hugh Jackman, y pues recibí una grata sorpresa. O sea, me lo pasé bien viendo El Gran Showman. Me pareció una película bastante dinámica, rápida. Me esperaba el típico musical que por narices tiene que durar de 2 horas y media para arriba. Y no. Es un musical que va a lo que va, que administra muy bien su tiempo, su metraje, que cuenta una historia para todos los públicos. Quiero decir que no solo es para ir a escuchar las canciones, sino que la historia tiene su contenido. Un contenido sobre cómo segregamos a la gente y cómo apartamos a los que no son iguales a, etcétera. O sea, que tiene un contenido detrás la película, y en general la película me gustó. Creo que tiene buen ritmo, buenos números musicales, y es un tipo de musical que quizá a lo mejor la gente va buscando La La Land. Bueno, pues no es La La Land, pero los letristas son los de La La Land, pero digamos que tiene un ritmo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es una película del tipo de las que cada vez vemos menos, que es el tipo de película que cuando acaba dices, ¿ya se ha terminado? Vaya, pues yo hubiera estado aquí un ratillo más viendo a esta gente y tal. Eso significa no solo que te ha gustado, sino que te ha resultado entretenida y que tiene un buen ritmo y demás. Cuando te deja con ganas, un poquito con ganas de más, ¿no? Y eso en el musical, ya saben que con esta tradición que hay de musicales muy largos, esto de que empieza el musical y dices, vale, colega, les digo una cosa, bueno, aquí vamos a hacer esto es sin spoilers, y cuando empiece a hablar de spoilers, no se preocupen que lo avisaré en esta crítica. Pero digamos que esta película no es ningún spoiler decir que empieza con un poco la infancia de los protagonistas, ¿no? Y cuando yo vi la infancia, y pensando que era un musical, dije, madre mía, lo que me espera aquí, esto va a ser largo y doloroso. Pero no, al contrario. Dinamismo, velocidad,
capacidad para llegar a todo tipo de público, incluso público que no sea un entusiasta del musical. ¿En base a qué? Pues en base a que tiene un guión bien construido y a que tiene una capacidad para contarnos una historia que va más allá de que en un momento determinado se tengan que poner a cantar. Otra cosa que me ha llamado la atención, no es el tipo de musical en el cual cuando se ponen a cantar, tú dices, ¡hala! Frenazo de la historia, amigos. Nos vamos de lo que nos estaban contando y rajan, pero cantando. No, estas se ponen a cantar, pero no es una cosa que digas, como que estoy un poquito hasta el gorro ya de que se agarren las cuerdas vocales y empiecen... No. Aquí arrancan a cantar, son temas que de alguna manera van en relación con la historia que te están contando, pero digamos que no se produce un frenazo en la historia, al contrario, son temas muy dinámicos, con mucho baile, con mucho movimiento, muy bien trabajados en lo visual, espectaculares en su desarrollo, y dices, pues, oye, pues lo que es un musical para toda la familia, navideño, el musical de las Navidades, y contando una historia que tiene una parte, digamos, en cuanto a tema de las clases sociales, el tema del esnovismo, el tema de, digamos eso, los marginados, los apartados, los perseguidos, lo que se sale de la norma y automáticamente es tachado, todo esto, eso sabe integrarlo muy bien dentro de la clave musical y consigue elaborar una historia que por sí misma ya pues se sostiene como argumento y que resulta interesante. Entonces, digamos que no es un musical supeditado a los temas musicales que se tienen que contar, y eso es lo que la diferencia, en mi opinión, de La La Land. La La Land tenía una clave que era eminentemente un homenaje al cine musical. Cine musical de Hollywood, del Hollywood clásico y tal. Y esta otra, digamos que está más en una línea de contar un tema, abordar un tema y automáticamente hacer que ese tema se exprese en una clave musical. Pero hay un tema detrás. El personaje de Jackman, por ejemplo, es muy interesante, cómo se desarrolla y tal. Sencillo, que esa es otra cosa que hay que decir de esta película. Es una película en la que todo parece sencillo, todo parece casi hasta fácil, en algunos números, pero no lo es muy complejo, está muy trabajado, muy ensayado, muy currado, y es difícil, es mucho más difícil de lo que acaba apareciendo en pantalla. Y para mí esa era una de las cualidades que definía, por ejemplo, las historias, que no tenían tanto tema detrás, porque eran historias de chico encuentra chica, chico pierde chica, historia romántica, de comedia romántica, pero sí que tenían esa capacidad de hacer que parezca fácil lo que es difícil. Los musicales de Gene Kelly, los musicales de Fred Astaire con Ginger Rogers, tenían esa cualidad, es decir, de repente estos tíos, estas tías se ponían a bailar y tú veías aquello y parecía como que ibas a poder salir del cine dando tus saltitos y tal, ¿no? Y sin embargo no, o sea, aquello era mucho más, estaba muy elaborado, estaba muy ensayado, estaba muy complejo y muy difícil de hacer y era visualmente muy atractivo. Bien, pues por ahí, por ese camino anda esta del Gran Soma, salvando las distancias de que estamos en distintas épocas, distintos actores, etcétera. Pero sobre todo esa clave de decir que sí, que hay números musicales, que sí, que hay baile, que sí, que cantan mucho, pero digamos en ningún momento hay una, por decirlo así, como un sometimiento del argumento de la película a que tenga que cantarse una serie de canciones. No, hay un argumento, hay un tema, y después las canciones, precisamente por eso, están perfectamente hilvanadas y van entrando muy bien en la historia, y eso hace que todo sea más fluido, más dinámico, menos cansado. Y ya digo, esto se lo dice alguien que no es precisamente un seguidor, un aficionado, un fan, entre comillas, de los musicales. Con todo y con eso, pues tiene sus claves. Y ya digo que voy a avisar cuando entre en spoiler, todavía no voy a entrar en spoiler, pero por ejemplo, una de las claves interesantes, evidentemente es una película que tiene un epicentro, y que gira en torno a un actor, que es Hugh Jackman. Que a Hugh Jackman probablemente buena parte del público lo identifica esencialmente con Lobezno, pero el recorrido profesional de Hugh Jackman está muy vinculado al musical, incluso al musical en escenario. Ya demostró en los Oscars, por ejemplo, cuando presentó los Oscars, que el tipo es un fenómeno del género este que estamos hablando. O sea que digamos que es como un reencuentro de Hugh Jackman con su cuna profesional,
que es el musical, el género musical. De manera que en ningún caso Hugh Jackman, digamos que está haciendo una especie de sobreesfuerzo para... Es que me apetece hacer un musical. No, esto es un proyecto suyo que ha llevado durante varios años, pero que deriva del hecho de su propia experiencia dentro del género musical. Con lo cual lo que está haciendo es reencontrarse casi con sus raíces, con el prelobezno, con el preloga, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, que todo gire en torno a él es perfectamente coherente y funciona muy bien. Pero hay un detalle que a mí me llama la atención, es que siendo un proyecto suyo y girando todo en torno a él, en un momento determinado te das cuenta de que él está cediendo protagonismo a otros personajes. Y que, por ejemplo, ocurre algo curioso en la película, y es que cada uno de los personajes principales que aparecen en la película, que están rodeando, digamos, acompañando a Hugh Jackman en esta historia, tiene su número para, por decirlo así, lucirse. Y además te das cuenta que en un momento de la película no es que se produzca un relevo de protagonismo, pero una cosa que me gustó mucho del Gran Showman por cómo está construida, que es lo que a mí me interesa en definitiva. Me gustó mucho que hay un momento en el que Hugh Jackman, con un número concreto en un bar, es como, no es que le ceda al testigo de protagonismo a algo que está en parte dentro de la historia también, está coherente con lo que se está contando, sino como que le abre sitio, o sea, se aparta a un lado un poco y deja que entre Zac Efron, digamos, como casi coprotagonista en cuanto a cantidad de números musicales. Tiene un número bastante interesante con Zendaya, en fin, y entonces dices, ¿qué pasa aquí? Pues lo que pasa aquí es que Hugh Jackman en un momento determinado sabe echarse un poco a un lado y dejar espacio al otro actor, y eso además encaja con el desarrollo de la historia, con lo cual está muy bien. Y hay que decir que Zac Efron, que es muy fácil, esto es el típico fenómeno de piñata y de leña al mono. Zac Efron, High School Musical. ¡Ah, venga, pumba, vamos a por él! A ver, Zac Efron en esta película está muy bien, y es un tío que ya ha demostrado en otras películas que hay algo más que el chaval este que saltaba en las películas de High School Musical, ¿vale? De manera que, por ejemplo, el chico del periódico, a mí ya me llamó la atención, dije, ahí hay algo más. El chico del periódico. Después es cierto que va y se hace con Dwayne Johnson Los Vigilantes de la Playa. Y se hace Malditos Vecinos, que es divertida, pero hace los papeles más, digamos, tópicos, moñones, tontorrones y tal. Pero con todo eso, hay que pensar que posiblemente esta película, quizá, sospecho, pudiera ser un cierto punto de inflexión en la carrera de este actor, porque además tiene, a partir de ahora, bueno, aparece, digamos, casi como un cameo en The Disaster Artist, pero tiene ahora dos películas interesantes. Una es interpretando al asesino Ted Bundy, una película que coprotagoniza con Lily Collins, porque en realidad es la historia de Ted Bundy, o de la convivencia con Ted Bundy a través de las experiencias o memorias de su mujer, que es el papel de Lily Collins, pero digamos que ese ya es un papel que dices, olvídense de High School Musical, Ted Bundy, ¿vale? Y después tiene otra película, The Beach Boom, que es la coprotagoniza con Matthew McConaughey y con Isla Fisher. Buen reparto para acompañar al actor. Estoy aquí viendo mi chuletilla, pues yo me preparo estas cositas, o sea, yo estas cosas no rajamos, simplemente, ¿vale? Preparamos. Bien, pues estas dos películas que vienen ahora después del Gran Showman, me parece que pueden ser dos opciones de que después del trabajo que hace en esta película con Hugh Jackman, quizá la carrera de Zac Efron se enfoque un poquito, porque la verdad es que el hombre anda un poquito como una pelota de ping pong para arriba y para abajo. Algunas de las películas que ha hecho ni siquiera se han estrenado en España en cines, y difíciles de localizar en DVD, y creo que es un actor que tiene un potencial que está, digamos, todavía por explotar del todo. Zendaya la hemos visto en Spider-Man Homecoming, la conocemos de las series de televisión, aquí tiene un papel perfecto también para tener su momento, su capacidad de lucimiento. Es otra actriz que, en este caso más joven, que va disparada hacia arriba, que creo que en Spider-Man, en la siguiente entrega, por el tipo de personaje que interpreta, puede tener también un estallido, digamos, de protagonismo interesante. Pero es que además tenemos a Michelle Williams que está muy bien en la película, pero está muy bien, digamos, sin hacer un gran alarde, está muy bien. A Michelle Williams la vamos a tener en la próxima de Ridley Scott, en Todo el dinero del mundo,
Y además se ha incorporado al reparto de Veneno, de la película de Veneno, como la exmujer de Eddie Brock, por lo menos así es en los cómics, no sabemos exactamente cómo será en la película, la exmujer de Eddie Brock, que además en las viñetas, en el mundo de los cómics, el personaje que ella interpreta, una abogada y tal, que mantiene una relación de amor-odio con el personaje de Eddie Brock, que es el personaje que interpreta Tom Hardy, digamos que va a tener un desarrollo porque ella acaba convirtiéndose en un poco la novia de Veneno, pero una novia de Veneno tipo la novia de Frankenstein, es decir, que ella misma es ella Veneno. Imagínense por dónde puede ir la cosa. No sabemos si lo tirará por ahí la película, podría hacerlo porque es clasificada R, pero vamos a ver, Michelle Williams también tiene ahí, quiero decir que es curioso que todos los actores que están aquí, tenemos el caso de Rebecca Ferguson. Bueno, pues Rebecca Ferguson la vimos en la última de Misión Imposible, pero también está en la sexta, en la sexta entrega de Misión Imposible, y que curiosamente es una película, esta del Gran Showman, que coge a sus actores en un momento interesante. El caso de Hugh Jackman, el propio Hugh Jackman, después de hacer Logan, en un año en el que ha hecho Logan, que para mí es una de las mejores películas de superhéroes, no solo de este año, sino en general, con una madurez del personaje de Lobezno tremenda. Bueno, pues también con el lío de clasificado R y tal, pues fíjense, es curioso, ¿no? En qué momento coge a sus actores esta película. Y por todo ello, y por el buen ritmo que tiene, y porque aún, digamos, no converso del musical, sin embargo, yo me senté allí esperándome, pues eso, mirarme el reloj. Me senté allí pensando, uy, me voy a mirar el reloj varias veces, ya verán. Van a empezar a cantar pío, 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 uf. Pues no, dinámica, trepidante, con un buen ritmo y contando una historia, o sea, teniendo una historia detrás. Y además, por lo que puedo observar en la proyección, pues con público de distintas edades, chavales de 14 años, gente de 30, de 40, y la gente salía contenta del cine. Y dices, ahí está, la película funciona. La película funciona con todo el arco de todos los públicos. Ya digo, y con su duración adecuada, porque por ejemplo, es que Moulin Rouge, que es un fenómeno, pues La La Land, que es un fenómeno, suelen ser películas que tienden a alargar mucho el tiempo, a irse un poco de tiempo. No, esta tiene la medida justa para dejarte justo con las ganas de decir, ¿ya se ha acabado? Vaya, pues, tal. Bien, vamos con los spoilers. Aquí empiezan los spoilers. Spoilers, spoilers, spoilers. ¿Ha quedado claro? Spoilers, spoilers, spoilers. Ya no sé decirlo de más manera, me puedo poner boca abajo, pero no va a ser el caso. Se lo dirá Florito, el habitante de la Payancueva. Spoilers, ¿vale? ¿Ha quedado claro de los spoilers? Bien, que no me lloren después y me digan, ¿me has destripado la peli? Pues no, te la voy a destripar. Destripamiento, ¿correcto? Bien, vamos con el momento de destripamiento. Hay una cosa en la película que se nota que no han querido hacer sangre con el personaje principal, con el personaje protagonista, con Barnum. Porque es un personaje real, porque es un personaje que en cierto modo también Hugh Jackman también explicaba que era el creador del gran espectáculo y qué tal, y bueno, han querido tratarle con cierta deferencia, cierto cariño y no hincar el cuchillo a fondo. Pero la relación que tiene con el personaje de Rebecca Ferguson, me van a permitir ustedes, niños, taparos las orejas, que ahí, eso, ¿cómo lo abordan? Lo abordan de una manera muy elegante de, no, pero yo no quería, yo no he puesto cuernos y tal. Ahí ha habido empotramiento, y lo sabemos todos, Ahí hubo empotramiento y ahí hubo cuernos, pero vamos, Entonces, esa es una de las cosas que me ha llamado la atención, es decir, sí, has querido entrar, o sea, no has entrado a sangre, no has entrado a fondo, y eso también en cierto modo priva un poco al personaje de Jackman de decir, claro, no quieren hacer una caída en los infiernos, porque si hacen una caída en el infierno, tienen un problema, y es que entonces se salen del público familiar. O sea, que han hecho, digamos, una cosa que era coherente con el tipo de producto que querían terminar, pero que visto desde el punto de vista del espectador, tú dices, sí, tú me estás dando a entender a los que tenemos una edad ya, y no a los chavales de cada, a lo mejor de 12, de 13 años, que pueden ir a verla perfectamente, pero esta película es blanca, ¿vale? Totalmente, no tiene nada, quiero decir que no tiene nada, digamos, nada retorcido ni nada, pero precisamente en esa clave, pues efectivamente, ahí se han quedado un poquito excesivamente puritanos, Ahí hubo cuernos, pero vamos que sí, y no precisamente lo del heavy metal, o sea, bien. Bueno, pues ese es un tema que a mí me llamó la atención y dije, caramba, ahí has flojeado, pero también entiendo por qué han flojeado, es un producto familiar. En fin, tampoco vamos a poner ahí crías por en medio y tal. Y después ese final que tiene, ese final con las niñas, una disfrazada de arbolito, la otra cantando de bailarina, que ya es cuando dices, en fin, me están empezando a dar esos sudores ante
cierto nivel de babilla y tal, ¿no? Que yo entiendo que es el mensaje familiar que se quiere transmitir, que es propio de estas fechas, que es bueno para la película, pero digamos que ahí es donde ves que dices, a ver, aquí es donde te has retenido un poquito y has dicho, vamos a terminar con una familia feliz, por favor, éxito, triunfo. Es la historia del triunfo en Estados Unidos, del triunfo poco probable en Estados Unidos. Es la historia de un muchacho que después de estar pasando hambre y siendo maltratado en las calles y siendo golpeado, pues consigue a la chica de sus sueños y encima es una chica de clase más alta que la suya y se pasa la vida intentando entrar en esa clase alta. Y eso es lo bueno que tiene el personaje de Jackman, que es un arribista. Ahí sí está bien retratado en ese sentido. Está retratado de una manera, vale, familiar y tal, pero está claro que los adultos que vemos esto, pues vemos lo que hay. Lo que hay es que el tío tiene un complejo social de 3 pares de narices de no pertenecer a la clase que pertenece su mujer, y el tío pues quiere darle en las narices a su suegro y a su suegra. Y entonces, digamos que todo gira en torno a eso, y ahí es donde se pierde, donde no entiende que él tenía que estar orgulloso, como deberíamos estar todos, de dónde venimos. Si perdemos nuestras raíces no somos nada. Y eso es lo que te cuenta la película. Si perdemos el contacto con la gente, que es realmente quien tiene que estar con nosotros, porque es realmente quien nos apoya, quien tiene lazos de afecto con nosotros y demás, y queremos subir a una escala social superior para ser admirados y demás, estamos perdiendo el norte, la brújula está rota. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese contenido está en la película, por eso decía lo de que eso cómo encaja en las canciones y tal, y es la historia. Me gusta mucho cómo arranca la película, por ejemplo. La película arranca con el tipo en el circo, es como si tuviera una ensoñación y de repente ese circo se queda vacío y él se queda solo. Y eso es un poco el aviso de lo que va a ocurrir. Entonces, me gusta mucho esa parte. Así que esa es la parte de madurez de El Gran Showman. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues ya digo, todo muy bien, la clave Hugh Jackman, buen trabajo, y para mí una película de 4 estrellas, el musical de las Navidades, y uno de los musicales más interesantes que he visto yo en los últimos tiempos, ya digo, por su enlace de contenido con banda sonora. Tampoco quiero decir más, no quiero destripar más, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Tenéis esa pequeña debilidad y tenéis cómo va el resto de la película. Que lo paséis bien, podéis ir a verla con vuestros primos, sobrinos, niños, hijos, lo que queráis, y creo que lo vais a pasar bien y salir del cine, pues hombre, con un poquito un talante medio optimista sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que tampoco está mal, ¿vale? A veces hay que pasárselo bien y ser optimista. Venga, que nos vemos y no perder las raíces, que eso es importante. Una cosa, dije cuál sería mi banda sonora de las Navidades. Pues aquí tenéis Airborne, Slipknot, Deep Purple, Slaves, Take Control, Slaves. Tenéis que escucharlo, muy bueno. El nuevo punk. Rainbow, terremoto. Dice Rainbow y terremoto en la Payancueva. AC/DC, Motorhead, Rob Zombie, Iron Maiden. No se puede pedir más. Para mí, esta es mi banda sonora de Navidades. Ahí os dejo con ello. Hasta luego.